Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 418, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar ya ver. Programa número 418 ya, que corresponde a un martes, en concreto al martes 3 de junio. Ya estamos en el mes de junio. Por cierto, durante todo el mes de junio, Dios mediante, seguirá viendo La Hora del Café y haremos algún programa en julio. Luego nos tomaremos nuestro merecido descanso y volveremos en septiembre. Y seguro que en ese impasse, desde que dejemos de hacer programas en directo hasta que volvamos en septiembre, pues seguiremos colgando vídeos, audios y demás de cosillas que tenemos preparadas y otras que vamos a preparar para que sigan los canales activos. Pero la tertulia más o menos acabará a mitad de julio o así. Que vamos a dejar para el final luego comentar un poquito cómo se nos puede ver y escuchar, porque como vamos a hablar, entre otras cosas, de aquellos vídeos que nos retiran, aquellos canales que nos amenazan y demás, pues lo decimos más adelante. Así que sin más dilación os voy a contar los temas que vamos a tratar hoy, que luego seguro que saldrán bastantes más, y paso a presentaros a los invitados de hoy. Hemos dividido el programa, o vamos a dividirlo en realidad en tres líneas, que seguro que se pasa de la una a la otra en algún momento, porque son temas siempre completamente relacionados entre sí. Por un lado vamos a hablar, ahora que algunos ya se han empezado a equiparar a nosotros en utilizar el término mafia, lo que pasa es que lo están dedicando normalmente al partido de enfrente. Nosotros siempre lo hemos hecho extensivo a todo el sistema, a todo el régimen del 78. Hablaremos de eso. Incluso se están convocando manifestaciones con el lema de mafia o democracia, como si no fueran lo mismo. Luego vamos a hablar también del... sigue coleando todo lo relacionado con esa manifestación del 23 de mayo pasado, organizada por Falange, en la cual hubo tanta presencia, primero de personas y segundo juvenil, sigue coleando y la prensa sigue diciendo barbaridades sobre lo que pasó allí y sobre todo están demostrando su miedo. De hecho, esta semana ha habido un artículo que se titula Sí, la juventud da miedo. Hablaremos de ese tema también. Y acabaremos hablando de cómo ha vuelto a suceder en Francia en concreto, pero podría ser en cualquier otra ciudad de Europa, pues incidentes. Lo hemos titulado Arte de París y en realidad la excusa es esta vez un acontecimiento relacionado con el fútbol, una celebración, pero todos sabemos que no ha sido tema de ultras ni de fútbol, sino que ha sido tema también íntimamente relacionado por la inmigración y por los llamados nuevos europeos. Y ya sin más dilación sí que vamos a pasar a presentar a los dos invitados de hoy, que los tenemos por aquí. Ahí está, salido arriba Manuel Andino, jefe nacional de la Falange, así que buenas tardes y arriba España, Manuel. Arriba siempre, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, igual que como todos, estupendo aquí currando. Joder. Di que sí, que alguien tiene que trabajar para pagar a los pobres pensionistas. Efectivamente. Estoy aumentando la productividad mientras reduzco la jornada media horita y mientras me suben el salario mínimo profesional. Ah, no, coño, que soy autónomo, tío. Se me había olvidado. Tú no eres de ese cuento, es verdad. Se me había olvidado. No, para pagar, Martín, el millón y pico de bajas laborales que hay cada día en este país, ¿sabes? Eso es. Es a lo que se ha llegado, claro. Aquí que como todo vale, pues ya está. Sí, sí. Así es. Bueno, pues ya se han presentado ellos mismos. Manuel Andino, jefe nacional de Falange, está arriba ahora mismo, arriba España, y abajo el régimen del 78, Martín Saidín Estrellas. Que no soy yo. El régimen, digo. Paganini de las pensiones. Exacto, tú eres el que lleva toda la vida intentando que esté abajo el régimen del 78. Por eso ocurras tanto. Pues vamos a hablar precisamente vamos a empezar, como decíamos en esa entradilla que hemos hecho, sobre este régimen del 78. Ahora, todos sabemos, no vamos a sacar aquí a colación ni los WhatsApp, ni los bulos, ni los casos de corrupción. No es que no lo vayamos a sacar, es porque no vamos a hacer lo que hacen más o menos en todos los informativos, porque entonces aquí no opinaríamos, simplemente nos dedicaríamos a decir lo que ya prácticamente todo el mundo sabe, aunque seguro que alguno de vosotros pues vais a sacar algo pues para argumentar más lo que vayáis a decir, ¿no? Pero por fin, digo por fin porque ha tenido que llover mucho, por fin ya hay muchísima gente que se está dando cuenta que esto no funciona. O sea, les ha costado muchas veces, como lo hemos dicho, aquella famosa frase de Mark Twain de que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado, ¿no? Y yo siempre añado dos corolarios, que es que además si les ha engañado varias veces, muy tonto, ¿no? O sea, muy listo no debe ser, y que
si esa persona reconoce que le han engañado, pues también él sería bastante culpable de todo aquello de lo que se está quejando, ¿no? Pero ahora sí el español medio ya se está empezando a dar cuenta de que esto no funciona y que no funciona solo por un partido o por otro, sino funciona en realidad por el régimen. Lo que ocurre es que como sigue siendo fiel a los suyos, a los que vota, a esos que, repito, no quiere reconocer que son tan culpables como los otros, pues suele culpar al de enfrente. En este caso, ahora la derecha, muy valiente, como siempre, pues organiza cada 3-4 meses una manifestación, aprovechando que hace bueno, se van luego a tomar el aperitivo, lo que nosotros hemos denominado el vermut protesta, y esta vez no han tenido otra ocurrencia. Manuel, empezamos contigo, que de titularlo, el lema de la manifestación es aquello de mafia o democracia. Y en esta misma semana hemos visto algunos hechos que nos demuestran lo que es este sistema, ¿no? Allá calzón quitado. Hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha dicho algo que, por supuesto, no nos sorprende, y es que va a decir que la ley de amnistía es constitucional. Hemos visto que se han cumplido 7 años de que está Pedro Sánchez en el poder. Llegó precisamente con una moción de censura para acabar con la corrupción, y es que se te caen los condojos viendo todo lo que está ocurriendo relacionado con la corrupción, y que además el que presentó esa moción de censura es nada menos que José Luis Ábalos. Y hemos visto como también Su Majestad el Rey, el Menorca, como suele llamar Martín, Felpudo VI, pues le ha dado el premio Carlomagno nada menos que a la von der Bruggen, o sea, a una de las mayores culpables de todo lo que está pasando en Europa en general y en España en particular. Los enemigos de España, pues entre ellos se premian. Vamos a empezar precisamente, he puesto ese póker de cosillas que podemos mencionar, aunque habrá muchísimas más. Manuel, lo llaman mafia, llaman mafia al gobierno de Pedro Sánchez, pero siguen sin reconocer que no es un gobierno en sí, ni una persona en sí, sino que es todo un régimen, ¿no? Sí, bueno, no por repetido, Jesús, y los tres que estamos aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hay que recordar que llevamos 40 y tantos años sufriendo esta basura, así hay que denominarla, de Constitución del 78, que es la que nos ha traído hasta aquí. No es otra cosa más que esa llamada ley de leyes que, como bien tú has dicho, con lo que se ha filtrado de la ley de amnistía del Constitucional, es interpretable a todos los efectos. Ya ves que ni para ellos mismos les sirve. Según el Tribunal Constitucional y la composición de sus miembros, en un caso conservadores, en otro caso socialistas, pues así se interpreta la Constitución. O sea, que no vale absolutamente para nada, de lo cual los que estamos aquí, como ya he dicho, estamos hartos de repetir, pero bueno, esto se interpreta al gusto del consumidor. Dependiendo quién esté en la Moncloa, pues el presidente, y hay que acordarse, por ejemplo, de aquella famosa sentencia del Constitucional de Felipe González y Rumasa, por ejemplo, estamos hablando hace 40 años, aunque a la gente le suene o muy lejos a algunos o muy cercano a otros, como a nosotros, porque el tiempo ha pasado, pero la situación, lejos de enquistarse, ha ido a peor, bastante a peor, Jesús. Entonces, aquí ya se dan golpes de Estado en nombre de la Constitución, y en teoría el tribunal que debe defender la aplicación de la norma y la defensa de la unidad nacional de España, en primer lugar, pues es la que se da un autogolpe. Bueno, pues es lo que hay. Y se da un autogolpe para que sigan viviendo, y bien, además, quienes han nombrado a estos jueces y a estos magistrados, y, por supuesto, quienes les nombran. ¿Sí? Ahí estamos viendo al máximo culpable, al máximo traidor, a esta rata sarnosa, a este asqueroso, a este hijo de mala madre, que nos va a llevar otra vez de nuevo a la ruina y al enfrentamiento, además de al caos. El otro día oía a un ministro socialista que decía que todo está muy bien y que ya hemos podido comprobar cómo el amnistiar a los golpistas, a los prófugos y a los delincuentes ha producido que en Cataluña ya haya un clima bastante menos tenso, sí, más tranquilo. Claro, y si a los ladrones les dejas la puerta del banco abierta y la caja fuerte sin la clave y la llave puesta, pues claro, efectivamente, no van a dar más guerra que más que llevarse el dinero y ya está. Efectivamente, es lo que hay, que los delincuentes les dejes campar a sus anchas, es lo que tiene, que no van a dar más guerra hasta que vuelvan a dar más guerra, porque ven que no tienen nada enfrente y pisarán el acelerador cuando lo estimen oportuno, Jesús. Por eso nosotros este tipo de lemas que parece que se le ha ocurrido al Cervantes de turno de la calle Génova o de la sede de Vox nos parece una auténtica estupidez,
algo... Es que la democracia como tal es mafia, no es que sea una cosa a la otra, sino la democracia lo que ha traído es la mafia a todos los niveles políticos, a los niveles sindicalistas, a los niveles empresariales, a todos los niveles. Este país está podrido desde la primera a la última institución, empezando, por supuesto, por la monarquía, por el huido, el que vive a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, en los países árabes, como su hijo que sé que se ha quedado aquí viviendo de la mamandurria, como aprovechando hasta el último concejal que dependa de las siglas de unos y de otros, que seguramente que en muchos casos tenga ganas de hacer las cosas bien por sus conciudadanos, pero en cuanto firmas una afiliación a cualquiera de estas siglas, ya sabemos lo que les toca, Jesús, pasar por el aro o quítate de ahí, que ya pongo ya uno que me ría a mí la gracia, que es lo que pasa habitualmente con concejales o con diputados. Con lo cual, este tipo de lemas, estas ocurrencias no valen absolutamente para nada, más que, como tú dices, Jesús, para montar cada 3 o 4 meses una manifestación, luego irse, si hace buen tiempo, irse de cañitas y todos están contentos hasta la próxima. Como está el verano cerca, supongo que para ponerse moreno el Feijóo o la Abascal de turno, al solito. Así es. Martí, como bien ha empezado Manuel, sí, lo hemos dicho miles de veces, pero hay que repetirlas tantas veces al menos como que el propio sistema quiere desligar todos los males que él ha generado del propio sistema en sí. Siempre, igual que los atentados o los robos o las violaciones son casos aislados, siempre nos quieren hacer creer que lo que está ocurriendo en España, y eso, que es el propio sistema el que le pone altavoz a mucho de lo que está ocurriendo, pero no a todo, siempre nos quieren hacer creer que no, que son perillos a la mar, que son anécdotas, que son casos aislados y que no se debe identificar al propio régimen, al propio sistema con esta mafia, y que siempre hay que quitar pues al mafioso de enfrente sin reconocer que tan mafioso es uno como el otro, ¿no, Martín? Bueno, yo creo que la propia contraposición de términos de mafia o democracia ya revela claramente pues un problema mental grave, ¿no? Una mononeurosis importante, y una evidencia de que están jugando en un terreno que no es el nuestro, ¿no? En un terreno en el que nunca podremos coincidir y nunca se nos podrá pedir ningún tipo de apoyo, ¿no? Yo quiero recordarle a todo el mundo que es en y por la democracia por la que se decide, no sé, condenar el régimen del 18 de julio en el Congreso de los Diputados, muy democráticamente, que es por democracia y en aplicación de los estrictos términos democráticos de la Constitución del 78 que estamos a punto de comernos esto que acabas de publicar, una amnistía absolutamente anticonstitucional y pese a sus normas, pero que da igual porque esto lo ha hecho la democracia. Es la democracia la que permitió el bolso de Soraya que tú mencionabas y es la que permitió que mientras se emborrachaba y se ponía hasta el culo el presidente sustituido por el bolso, pues el sinvergüenza ladrón que vino detrás nos venga 7 años condenando a una democracia que en minoría, por cierto, la democracia en minoría, que es la que permite redactar la ley de memoria democrática, es la que permite tomar decisiones mayoritarias por las que se exige, como he leído hoy, que los fiscales, y va a terminar siendo así, sean decididos en votación pública o que se cambien. Es decir, cada una de las cosas que están pasando en este país desde la implantación del régimen del 78 están pasando precisamente al amparo de la Constitución, del régimen y de la democracia. La democracia como tal es un concepto que no es que se nos ocurra a los fachas y a los fascistas el denostarlo, es que grandes filósofos europeos y no europeos y españoles y de todas las épocas han cuestionado históricamente que ese sea un régimen válido y que ese sea un régimen igualitario o que sea un régimen sostenible o que sea un régimen decente, ¿no? Desde Charles Maurras en Francia hasta cualquiera de los, hasta Joaquín Costa, que no estoy hablando de sospechosos que puedan ser acusados de fascistas, aunque visto lo que hacemos hoy, podríamos llegar a señalar como fascistas a cualquiera. Entonces dices, bueno, ahora nos sale una argentina, una hispano-argentina que toma mucha preponderancia a contarnos lo de la Marquesa, por supuesto, como todos los de la derechita cobarde y los de la derechita valiente, a contarnos que es que se trata de elegirle uno o lo otro, pero las evidencias y las muestras son claras, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia.
mafia y democracia son términos análogos, son equivalentes. No es posible lo uno sin lo otro. No existe ningún sistema democrático que no sea absolutamente corrupto hasta el tuétano, y si nos explicamos y si nos fijamos especialmente en el nuestro, pues es una evidencia, no es una sospecha, es una evidencia regimentalista, repetida una y otra vez a lo largo del tiempo, con demostraciones palpables, desde el bipartidismo más repugnante hasta la sopa de letras más asquerosa de las que tengamos ahora, porque tampoco lo que vinieron supuestamente a resolver los que decían que venían a romper el bipartidismo han dejado de jugar a lo mismo, ¿no? Cuando se supone que la derechita cobarde tiene una alternativa, que es la derechita valiente no tarda en ningún momento en explicarnos que son constitucionalistas, que son regimentalistas, que son monárquicos y que son liberales. Y dices, bueno, pues entonces, oiga, mira, vaya usted al mismo sitio, a la teta esa a la que usted ha llamado derecha, democracia, a seguir mamando. Es mafia, no es discutible, ¿no? Es mafia, no hay, es una comprobación. Cualquier confrontación de términos es pura fantasía, vamos. Como veréis, estoy teniendo problemas para proyectar diapositivas y a la vez tampoco puedo haceros en grande. Voy a ver si durante el programa pues consigo, pero si no, mientras, bueno, como tenía pensado poner algún vídeo, voy a ver si el vídeo entra y si no, pues se nos verá ahí en chiquitito a los tres. Pero bueno, me da mucha rabia porque además tenía preparada una serie de diapositivas para lo que ibais a estar hablando, que me lo imaginaba, y espero poder solucionarlo. Manuel, todo lo que ha comentado Martín, todo lo que has comentado tú, deja bien a las claras, pues eso, esto no tiene arreglo desde el mismo sistema. Yo llevo años, los 7 años que lleva Pedro Sánchez, como ya lo decía con el anterior presidente del gobierno, que cada uno de estos presidentes del gobierno no dejan de ser una consecuencia del propio régimen. Es decir, no es que sea una desviación del régimen. Hay algunos que te dicen, no, es que la Constitución está así porque se está haciendo una mala interpretación de ella. No, la Constitución se diseñó para lo que se diseñó y evidentemente nos ha llevado al punto al que los quería llevar. Mi pregunta es, y antes de pasar al siguiente tema, quizás hemos llegado al punto al que nos querían llevar con más aceleración, con menos tiempo por delante que el que tenían previsto aquellos que a nuestro juicio diseñaron este régimen para acabar con España, o precisamente ya pensaban ellos que en 50 años iba a ser un periodo lo suficientemente largo para que España prácticamente no tuviera defensas. Luego hablaremos de esas defensas que estamos intentando nosotros reincorporar, ¿no? Como la juventud, pero que en 50 años fuera el periodo de tiempo suficiente para que España no tuviera defensas para ya acabar con ella definitivamente. ¿Cómo lo ves, Manuel? Voy a seguir yo. Pues no sé, Jesús, ten en cuenta que cuando se aprobó este bodrio, aquel nefasto día de diciembre del 78, veníamos del régimen anterior y a nadie se le podía pasar por la cabeza que en el año 2025 pudiéramos estar como estamos, con el país dividido, enfrentado, con una clase media desaparecida, jugando un papel totalmente irrelevante en el exterior, una productividad por los suelos, la economía que es la que es de servicios. Somos el geriátrico, ya todo el mundo lo asume y lo da por bueno, del geriátrico de Europa y de medio mundo. Vivimos de lo que vivimos y al mínimo envite que hay en el concierto internacional, pues nos vamos al suelo. En fin, que a nadie se le podía pasar por la cabeza que estuviéramos como estamos, como con 17 reinos de taifas, aunque nosotros es verdad que nadie nos puede decir que ya no lo avisamos y que ya no lo decíamos, donde cada uno juega sus cartas y juega sus bazas, donde los varones de turno, de la derecha o de la izquierda, se miran el ombligo a sí mismos sin mirar el interés general del país, donde uno se dedica a ponerle zancadillas al otro, donde se producen actitudes criminales, como se ha visto con la gestión de la Dana, por ejemplo, con la gestión del COVID, con la gestión en Valencia de las riadas, en fin. O sea, no les importa poner muertos en las mesas, con las residencias también de ancianos, no solo en Madrid, en el resto del país. No les importa poner muertos de españoles, por supuesto, a poder ser de los contrarios encima de la mesa, pues para intentar sacar un puñado de votos más. Pues bien, esta es su democracia. Yo me niego a decir que esta es la verdadera democracia, la democracia en la que sus inventores lo pensaran en su momento. Esto le llaman democracia y yo creo, como un viejo lema de la transición, que no es la democracia, por lo menos no es la verdadera libertad, no es la verdadera libertad para pensar en general, para pensar en el bien común, no pensar en las siglas de cada partido,
no para pensar en el terruño, cada uno en su pueblucho, en su región, se discuten por cosas tan elementales, lo hemos dicho por activa y por pasiva, Jesús, como el tema del agua, cómo puede ser posible, se producen apagones por imbecilidades, por políticas energéticas que no vienen a cuento, por la Agenda 2030 que no se han impuesto además desde más allá de nuestras fronteras, ni siquiera desde Bruselas. Pues bien, no sé si los legisladores que crearon esa mierda de Constitución del 78 tenían en la cabeza lo que podía pasar, pero era imaginable que pasara. Porque vivían en el alambre, en el filo de la navaja, y solo había que ver los ponentes de la Constitución para ver dónde nos iba a llevar. Y también solo hacía falta quién era el conductor del autobús al frente en aquel momento, el tal Juan Carlos de Borbón, para ver dónde íbamos a terminar. No era tan difícilmente imaginable, Jesús. Para que han logrado descoser las costuras de este país, que costaron muchos siglos pues coserla para construir un gran país, para hacer a alguien importante en el concierto internacional, y esto lo han borrado totalmente de un plumazo. Pero bueno, la gente está aborregada, subsistiendo, viviendo de la subvención, Jesús, sin un trabajo medianamente digno, sin un sueldo medianamente digno y sin un futuro medianamente digno para nuestros jóvenes, que eso sí, están hartos de títulos universitarios que no les va a valer absolutamente para nada porque no hay en qué colocarse, claro, salvo que se vayan al extranjero a vivir de 20 trabajos de media hora cada uno de ellos y poco más. Pero bueno, la gente parece que está contenta, le ponen esta disyuntiva, es como un péndulo, saben que ha estado esta basura durante 8 años, ya veremos si aguantan más, y dentro de otros 4 o dentro de 2 vendrá para la derecha de Feijóo con su amigo inseparable Vox a apoyarle, como lógico, mucho que hable el señor Abascal, y bueno, estará otros 4, 6 o 2 o 8 años, volveremos a hablar lo mismo dentro de 12 o 14 años y el país habrá ido definitivamente a la mierda con total seguridad, Jesús. O sea que yo creo que sí, que quienes hicieron esta mierda de Constitución del año 78 tenían claro con lo que querían acabar. Querían acabar con, efectivamente, como bien ha dicho Martín, con lo que venía del régimen anterior, por lo que se luchó aquel 18 de julio de 1936 y por aquella España que se negaba a caer en manos primero del comunismo y también del marxismo, del liberalismo, o como se quiera decir, la nueva política está o socialdemócrata o conservadora que nos viene impuesta desde Bruselas o desde Washington desde hace ya demasiados años, Jesús. Martín, parece que recupera un poquito el poder ponernos a los tres en grande. ¿Tú cómo lo ves? ¿Efectivamente se están cumpliendo los objetivos? Ellos sí están cumpliendo sus objetivos, claro. Lo que no sé es qué plan tenían, ¿no? Acuérdate que estos tienen agendas y que se montan sus agendas y que nos hablan con cierta frecuencia de efectos, agencias, y cuando no te hablan del efecto 2000, te hablan de la Agenda 2030 y cuando no de la Agenda 2050. Es decir, que planes siempre tienen planes, ¿no? Los van armando. La velocidad de implantación de esos planes yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas. Por un lado, la fagocitación que hacen de las instituciones, como este gobierno nunca se había producido en la fagocitación tan salvaje de cualquier tipo de institución, ente público, semipúblico, privado y de ningún otro tipo, como nunca se ha producido. Y por otro lado, la tolerancia de eso que llamamos el pueblo soberano, ¿no? El ciudadano convencido de que esto hay que cumplir, de que la ley es lo que hay y que es lícito y es decente lo que diga la ley y lo que no diga la ley pues no vale, ¿no? Hasta que luego llega el Constitucional y te dice que es lícito todo aquello que no esté prohibido, ¿no? Haciendo una de las aberraciones jurídicas más grandes de la historia, que también se pasan por el arco de los huevos, porque cabe aprovechar para decir que para el ciudadano, efectivamente, se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Para las instituciones solo se puede hacer aquello que esté legislado. Es justamente un concepto absolutamente invertido. No se puede legalizar la esclavitud porque no haya un artículo concreto en la Constitución que diga que se va a aplicar la esclavitud. No se puede, no. Hay otro mecanismo, es decir, la Constitución no puede prever todas y cada una de las circunstancias aberrantes de cada uno, no lo puede prever, y menos esta, que ha sido prevista para no prever nada, para prever una cosa y su contraria sin ningún tipo de cosa. El grado de aceptación y el grado de sumisión de este pueblo, por supuesto nada soberano, es el que quizá ha hecho que efectivamente 50 años tienen una característica, es que en 50 años las generaciones han cambiado en un punto muy interesante, ¿no? Y es que
los chavales han dejado de ser chavales, los mayores ya son demasiado mayores para que todo les importe, los referentes anteriores han quedado lejos. Al final es un salto importante. Si te fijas hoy en esas personas, pues son personas que nos hablan permanentemente del pasado, permanentemente de la guerra, permanentemente del régimen, permanentemente del franquismo, pero no lo ha vivido ninguno de ellos. Ninguno de ellos ha vivido el franquismo, ya no han vivido allí, ya no están en ese negociado, ¿no? Tenemos que aguantar cómo se nos explica que la judicatura, por ejemplo, cuando no dice lo que ellos quieren oír, pues está fagocitada por los regímenes franquistas y por la judicatura franquista, fascista y de origen no sé cuántos. No queda un solo juez en ejercicio, ni un solo juez en ejercicio en el más pequeño de los juzgados que se haya convertido en juez después antes del régimen del 78, de la implantación de la Constitución del régimen del 78. No queda ninguno, pero no importa. No importa, porque vivimos frente al ganado. O sea, lo que nosotros tenemos delante es ganado. Gente a la que le puedes poner delante una noticia estos días en la que un bulo se convierte. ¿Cómo serán las características del bulo? ¿Cómo serán que hayan tenido que pedir rectificaciones 2 o 3 o 4 medios? Y a pesar de todo, cuando sales en televisión, cuando quieres un Óscar López, por ejemplo, o una Silvia Incherrondo o cualquiera de estos, cuando van a pedir disculpas, las piden de aquella manera o no las piden. Directamente te siguen insistiendo en lo que acaban de cometer, ¿no? En el bulo que acaban de cometer. ¿Por qué? Pues porque saben que para el resto de la humanidad lo que importa es un vídeo de 15 segundos donde él acusa a los demás de cosas muy graves. Y nadie se va a poner a contraponer si eso tiene después una respuesta. Somos muy pocos los que vivimos próximos a la política y a la evolución y al desarrollo de los acontecimientos. Somos muy pocos los que nos preguntamos y nos preocupamos que cuando ocurre algo vemos sus consecuencias, ¿no? Los que nos preguntamos si tiene importancia o no que en Polonia o en Portugal o en Alemania o en Rumanía haya habido un vuelco. Somos 4. Los que nos preguntamos si es un genocidio o no es un genocidio lo que pasa en Israel o lo que pasa, mejor dicho, en Gaza por parte de Israel o lo que pasa, somos 4. El resto del mundo sigue con su vida anodina y constante en la que un vídeo de 15 segundos en la primera cadena donde un criminal dice algo que sabe que es mentira, pero lo repite con la contundencia a la que estos señores están acostumbrados a cambiar de opinión, y sabe que ese vídeo va a rodar y va a hacer mella y va a servir para seguir aborregando, adocenando y manteniendo al pueblo soberano, a ese antiguo pueblo soberano, bajo el control que ellos quieren. Y si eso lo riegas con unas cuantas regalías que pagamos entre todos y que no valen para nada, ¿no? Esas cosas en las que te dicen, y ahora gafas para todos los menores de 16 años. Y luego no te dicen, oiga, que todos los menores de 16 años deberían tener algún elemento más de comparación, ¿no? O de control. Igual tendrían que ser españoles menores de 16 años. No, no quieren decir eso. Ellos quieren ir a lo suyo, quieren seguir comprando la idea de que regalamos cosas, de que incorporamos cosas, pero al mismo tiempo siguen en su mensaje de no, es que esto es la sanidad universal. Cada vez que ellos mencionan sanidad universal y todos los que tengan menos de 16 años, sabemos que la lista va a estar encabezada por Mohamed y por Fátima, sin ninguna duda, ¿no? Y esto también cuela, también se queda, también sigue desarrollándose y también sigue siendo, oye, es que somos la hostia, es que Sánchez es estupendo, es el socialismo, no sé qué. Eso es lo que les permite pisar el acelerador y hacer cosas como se han hecho, especialmente después, dices, los 7 años. Los 7 años han sido terribles, pero después de la mal llamada pandemia y durante la mal llamada pandemia, aprendieron algo, que podían hacer lo que se les pusieran los huevos, sí. que es que han retorcido cualquier norma, es que han hecho indultos, es que han hecho amnistías, es que han modificado el reglamento del Congreso, es que han publicado aprovechando un presupuesto, es que no han presentado presupuestos más de 2 veces en 7 años, es que y dices, y no pasa nada, y no pasa nada. Todo lo que puede pasar es que una normal te convoque, después de mucho tiempo, te convoque una manifestación batucada con verbú, como tú bien decías, para hacerse notar, porque no hay más, para hacerse notar un ratito, irse después de cañas y a ver si podemos consistar, ahora que dice la encuesta, no sé qué, dice que igual estamos creciendo, ¿no? Aunque ya se ocupan ellos también de seguir creciendo, pero de tenderle la mano al otro padre putativo del régimen de 78, no sea que no vayas a descabalgar. Se quedan tan contentos y nos dicen con toda tranquilidad que ellos no van a utilizar nunca las herramientas que tienen a su alcance para destruir o desprestigiar al PSOE. ¿Cómo lo van a hacer? Si son el alter ego del sistema, si son el necesario rodamiento para que el sistema del 78 no se caiga, naturalmente. Lo único que cambia, como digo, es
el grado de apriete de ese acelerador en función de la tolerancia de este pueblo soberano, que en realidad es un pueblo mezquino, cobarde y desgraciadamente, pues eso, adocenado y sin principios en su gran mayoría. Otros, gracias a Dios, no, y por eso les da miedo de vez en cuando. Pues justo me lo has dejado votando porque quería pasar al siguiente tema y justo iba a mencionar eso de que parece que hay cierto fallo en Matrix, que es evidente, y además es esperable. Es decir, ellos han estado, como bien habéis dicho ambos, durante 50 años generando un pueblo que fuera tolerando todas y cada una de estas cosas, pero de vez en cuando pues hay gente que dice yo no puedo más, yo no voy a tener futuro. Evidentemente hay gente joven, porque también habías comentado hace un momentito, Martín, que somos pocos los que nos interesamos por la actualidad y muchos menos aún los que hacemos algo para intentar cambiarla, ¿no? Claro. Pero claro, hay gente que dice, vamos a ver, tengo 15 años, tengo 20 años, ya soy lo suficientemente inteligente como para saber que esto es una mierda, que no voy a tener posibilidades de vivir ya no solo como mis padres y como mis abuelos, sino casi no voy a poder ni sobrevivir. Voy a tener problemas con la vivienda, problemas con el trabajo, problemas con la pensión, problemas... Si consigo llegar a cierta edad sin que no me hayan dado un machetazo al salir de casa, si soy mujer sin que no me hayan violado varias veces, y entonces dicen, bueno, o soy yo el que reacciona, yo, joven español, soy el que reacciona, o esto se va a tomar por saco conmigo dentro. Es decir, unos lo harán por sentido del patriotismo, por sentido del altruismo, por sentido del deber, y otros a lo mejor lo harán exclusivamente por legítima defensa, ¿no? Pero hay jóvenes que están reaccionando, y esos jóvenes que están reaccionando le está dando mucho miedo al sistema. Hemos hablado ya la semana pasada y vamos a recordarlo hoy un poquito, si soy capaz de poner fotos. Es curioso porque yo no estoy viendo en pantalla lo que están viendo los espectadores, entonces me he ido al canal de YouTube y como ahí veo que sí que se está proyectando lo que estoy poniendo, pues voy con unos segundos de retraso, pero lo estoy viendo. Entonces, vamos a poner algunas imágenes de esa manifestación mientras habláis vosotros, esa manifestación que les ha dolido por dos motivos principales. Uno, mejor dicho, por tres. Uno, porque era una manifestación frontal contra el sistema, frontal contra el régimen, no de medias tintas ni de paños calientes. Dos, porque ha tenido una asistencia mayor de la que esperaban. Tenían a todo el pueblo controlado y parece que no, todo el pueblo lo tienen controlado. Y tres, y sobre todo, que la inmensa mayoría de las personas que estaban en esa manifestación, como ya comentamos en el programa de la semana pasada, eran mayoritariamente jóvenes, incluso, como dicen ellos, muy jóvenes y adolescentes. Y entonces ha llegado a decir, ahora pondré alguna imagen, hay un titular de Público muy significativo que dice la juventud da miedo. Manuel, era lógico que esto tenía que pasar en algún momento. Quizá nuestra labor de zapa, de mantener la bandera alzada, de tener la llama encendida, ha supuesto un poquito de acicate para los jóvenes y por un lado estamos orgullosos de haber conseguido algo, no lo suficiente, pero algo. Pero sí que está claro que hay gente que está abriendo los ojos, ¿no? Sí, eso es más que evidente, Jesús. Y a veces es casi sin que nos demos cuenta, porque sería estúpido no reconocer de que a veces de que nos supera, o sea, que esta gente joven, sobre todo tan joven, nos pase literalmente casi por encima, pues algunos, a mí personalmente casi me sorprende, porque es verdad que algunos llevamos muchos años con la bandera levantada y esperando quien la recoja y quien empuje detrás de nosotros, pero no es fácil verlo ni divisionarlo. A veces, porque los tres que estamos aquí, por ejemplo, llevamos tantísimos años en esta pelea, hemos visto tanto, hemos sufrido tanto y nos han machacado tanto que a veces estamos un poco embotados en nosotros mismos y nos miramos mucho hacia nosotros en lugar de mirar un poco más hacia afuera. Pero la gente de fuera sí te ve, sí sabe quién lleva muchos años con un mensaje totalmente coherente, quién no ha cambiado ni de bandera ni de discurso, quién lleva diciendo lo mismo, como hemos comentado hace un rato, desde hace 45, casi 50 años como mínimo, si no 90, que son los años 92 de historia de la Falange, y de que nunca hemos tenido miedo a hablar de la inmigración, no ahora, que está más en boca de mucha gente, sino hace 20, 25, incluso 30 años, cuando a nadie se le pasaba por la cabeza y cuando lo fácil era criticarnos como nazis, como racistas, como fascistas, como epítetos que en algunos de los casos todavía los repiten como loros, pero que ya saben que no cuelan. Eso ya no cuela porque ya ni siquiera eso les vale. Ahora ya lo de fascista y nazi casi está superado, ya no llaman falangista, ya franquista, ya no saben por dónde salir. Entonces ya el tema racismo es lo que se les viene a la boca.
Pero claro, dándose cuenta, como ellos se dan cuenta perfectamente, Jesús, de que la gente, esa gente joven que estamos viendo en estas imágenes que estás poniendo de la manifestación del otro día, ya no le engañan. Esta gente joven que sufre, efectivamente, sufre un futuro más que incierto, sufren una precariedad laboral como la que no va a tener, lo que no hemos tenido los españoles en decenas de años, o un futuro incierto en cuanto a conseguir una vivienda, un trabajo digno, un salario acorde a sus estudios, por ejemplo, después de tantos años estudiando en las universidades, para terminar trabajando de lo que buenamente se pueda y por un sueldo totalmente ridículo. Pues bien, esta gente joven ya no la engañan. Esta gente joven ya lo que le han venido contando desde hace 45 años en nombre de esta presunta democracia, que como os he dicho antes, no lo es, o esta presunta libertad, que es un libertinaje, que es una estupidez soberana, y de agendas 2030 o 2050, como decía Martín, que no nos llevan más que a la destrucción y a la ruina, pues entonces esta gente joven ya está muy harta de que le vendan películas. Sabe quiénes tienen la bandera alzada hace muchos años y además con un discurso serio y coherente. Y quiénes son los que queremos cambiar no solo un gobierno por otro. Hay gente joven en determinadas organizaciones juveniles de determinados partidos políticos que seguramente que a lo mejor tienen buena fe o se afilian allí de buena fe. Otros no, otros se afilian allí de buena fe esperando buscar el mandurrio de turno, da igual en el PSOE, en el PP, en Vox o en Podemos o en Sumar, porque saben que ahí van a tener asegurado un cierto futuro, aunque no valgan ni para tomar por el saco. El caso es colocarles en algunos de los miles de puestos y cargos nombrados a dedo desde la administración del Estado, Jesús. Entonces, esta gente joven que nos sigue, esta gente joven que el otro día no hizo absolutamente nada reprochable en esa manifestación, más que gritar lo que tenía que gritar y decir lo que tenía que decir, sorprendió pues, a la prensa, sorprendió a la gente que nos miraba en algunos casos incrédulos, cómo era posible que con tal normalidad se agitaran esas banderas de España, esa bandera de Viva la Unidad Nacional que estamos viendo ahí, esa bandera de Falange, cómo era normal que la Falange saliera sin ningún tipo de problema a la calle y ni que los causara. Muy distinto a lo que causaron esa basura que estaba en Tirso Molina, en el lugar donde teníamos que haber llegado, pero que el gobierno y su delegado del gobierno, el chequista delegado del gobierno en Madrid, pues no nos permitió y no nos dejó. Pues bien, esta gente joven, Jesús, sabe quién lleva diciendo lo mismo muchos años, quién lleva defendiendo lo mismo sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo a la represión, a las denuncias, a las detenciones, a las condenas y, por supuesto, a la cárcel desde hace casi 50 años. Y esa gente joven tiene que saber que nosotros vamos a mantener la bandera alzada hasta que ellos la recojan y la empujen hacia adelante. Porque es el momento de dar el salto y el empujón, Jesús. Y eso lo tenemos que tener claro, fundamentalmente los que tenemos ya una cierta edad y hemos visto muchas cosas y muchas que nos quedan por ver, por supuesto. Antes de que conteste Martín, quería recordar que este vídeo, hoy lo he puesto sin sonido, este vídeo que de unos 3 minutos que hemos estado viendo mientras se explicaba perfectamente Manuel, es un vídeo que en concreto lo hice yo, por eso sé perfectamente el motivo de este vídeo. Este vídeo me subí ahí a un volardo de esto, pues para que se viera, porque sabía que iban a decir que éramos 4 gatos, que la gente que había ahí iba a generar incidentes o los estaba generando. Entonces cogen unos minutos de la manifestación para que se vea el recorrido de la misma, el volumen de la misma, la juventud de los asistentes, que no hay incidentes y demás. Bueno, este vídeo ha sido capturado por casi todas las televisiones para poner algunas imágenes. En algunas de ellas hasta han puesto, como ya decía yo la semana pasada, la marca de agua de su programa o de su emisora o de su cadena encima del vídeo. No solamente no se han pedido permiso por coger el vídeo, sino que lo han hecho como suyo para si luego alguien lo publica que parezca que es suyo. Y que además lo que también es significativo es que este vídeo estaba dando vueltas por todo Internet. Tenemos una cuenta en TikTok desde hace unas semanas y a los 2 días de haberlo subido ya tenía más de 255.000 visualizaciones y TikTok lo ha retirado. Es decir, el mismo vídeo que está saliendo en las televisiones, TikTok lo retira, pues como ahora os voy a poner ahí alguna imagen del motivo por lo que han puesto, ¿no? Entonces, este vídeo mostraba a las claras lo que buena parte de la juventud española está, por un lado, reclamando y por otro lado, denunciando, ¿no? Y quería decirlo, pues eso, porque estamos ya muy acostumbrados a que nos censuren, a que nos insulten, a que nos calumnien, a que nos golpeen, a que nos detengan y a que nos juzguen y nos metan penas de cárcel si es necesario. Y no nos gusta el victimismo, no nos gusta lloriquear, pero también es cierto, Martín, aparte de que creo que contestes a
así hay una respuesta a la juventud. Es cierto que hay que denunciar también buena parte de los ataques que nos hacen, ¿no? Bueno, es que sí, claro, por supuesto. Yo creo que, empezando por la primera parte, yo no sé si lo que viene detrás, igual no, lo que viene detrás es una respuesta sesuda, ideológica, absolutamente pensada y a la que has llegado con el estudio, la meditación y el descarte, ¿no? No lo sé, igual sí, igual yo no recuerdo, por ejemplo, no recuerdo una temporada, por llamarlo de alguna manera, unos años de tantísima campaña cultural llevada a cabo por todo nuestro medio, todos nuestros entornos, ¿no? Donde los viernes culturales, los martes no sé qué, los jueves, los programas, las intervenciones, las conferencias, el espacio Ardemans, es decir, la actividad cultural frenética que hemos llevado desde las posiciones políticas, pues es notable, es muy grande y es notable, y algo tiene que influir. Pero sea eso o no, lo que seguro que está ocurriendo es algo que no ha podido controlar Matrix, ¿no? Y es la realidad con la que se enfrentan, con la que se encuentran todos esos jóvenes cada mañana, y cada tarde y cada noche, ¿no? Esa realidad que no depende de lo que le cuenten, que no depende de lo bien que van los datos económicos, de lo bien que le digan que le van a poner el salario mínimo interprofesional, no. Dependen de que van a su barrio y su barrio no son capaces de reconocerlo. Dependen de que van a su barrio y tienen que hacer una cola de 3 pares de pelotas para ir al médico detrás de 650.000 tíos que no han vivido, que no han nacido allí y que están copando sus plazas de esa sanidad pública que si no ellos, sus padres y sus abuelos sí construyeron. Dependen de que van a buscar trabajo y los trabajos se han convertido en una batalla campal, porque para ser dependiente de una tienda de ropa, de moda prêt-à-porter, los candidatos que se presentan tienen 2 carreras, y sé de lo que estoy hablando, 2 carreras, pero los que se presentan para ser camareros o para ser limpiadores de hogar o para ser cualquiera de los empleos que tendrían que hacerse por el lado de abajo, resulta que tampoco son de aquí, que también han nacido fuera, que también están ocupando las plazas porque son mucho más baratas, de forma que 500.000 españoles se van todos los años, 500.000 españoles se van todos los años de fuera de España a buscarse las lentejas. Así que sustituimos 500.000 españoles que se han formado probablemente en algunas de las que fueron las mejores universidades de España, por ejemplo en medicina, en ingeniería, en muchos otros entornos donde eso era crucial, y se marchan y se tienen que ir fuera sustituidos por avalanchas enteras de gente que lo que vienen es a parir aquí, a tomarnos aquí el sistema por sustitución, a ocupar todos nuestros lugares y a convertir nuestras ciudades, y no digo ya nuestros campos, en auténticos lugares irreconocibles, ¿no? Yo invito a la gente que se vaya a la región de Murcia, que pregunte por Torre Pacheco, o que vea cómo los torrepachecanos, si es que se llaman así, o los murcianos en general, viven en guetos. No al revés, quienes viven en guetos son los murcianos refugiados de aquellas zonas, porque el resto es una kasbah, es un lugar donde las costumbres han cambiado, ya no se come jamón, la religión no se hace, las ceremonias, las fiestas no se celebran, porque ha cambiado el aspecto exterior de las cosas, porque pasa lo que pasa en París, lo que pasa en Bruselas, lo que pasa en el norte en Alemania, lo que pasa en medio mundo y por supuesto lo que pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, en Barcelona. Hoy repasaba con mi hija unos datos que tenían que ver, ella mañana va a presentar su trabajo de fin de grado, su segundo grado, y hace un trabajo que tiene que ver con violencia de género y violencia vicaria y violencia familiar y una serie de cosas de estas. Y analizando los datos y la forma en la que los iba a presentar y por qué había elegido esos datos, pues me recordaba, por ejemplo, que los aumentos de violaciones y delitos relacionados con la violencia de género se habían producido en 20, 25, 30%, donde, pues en determinadas zonas que coinciden o casualidad con situaciones donde la inmigración ha dado la vuelta a la inmigración
bestial que estamos viviendo, la sustitución poblacional que estamos viviendo, le ha dado la vuelta al perfil de esas ciudades. Y entonces resulta que no solamente es que hayas perdido el empleo, la seguridad de tus barrios, la libertad de tus mujeres y tus hijas, no, es que además todo lo que está ocurriendo ha hecho que el 98% de los detenidos sean delincuentes, sean extranjeros, que la mayoría, y dices, claro, esto no hace falta explicárselo sesudamente a los chavales que lo viven cada día en sus barrios. Lo están viviendo cada día. Van a buscar un curro y no tienen curro. Van a ir a sus casas y tienen que mirar por la espalda. Van a tomarse algo y todo lo que tienen que celebrar es rap, o como se llama esa mierda de música sudamericana que nos han traído como alternativa cultural, ¿no? Ya no, o sea, nada, absolutamente nada se parece a lo que hacíamos. Nos hemos dejado sucumbir, aplastar por subculturas venidas de fuera, ya sean de origen africano o ya sean de origen de banda, ¿no? Porque podríamos estar hablando de que hay una parte de esa subcultura que es hispanoamericana, que vendría de Hispanoamérica, sí, pero la que viene no es esa. La que viene es la que no es la que hicimos nosotros, ¿no? La que viene es la que ha sido transformada por la mezcla de ese otro tipo de subculturas sudafricanas mezcladas con aquellas, con alta influencia anglosajona, venida de Estados Unidos, venida de los pueblos sajones, que han convertido ese tipo de gente con la gorra de lado, el pantalón por el culo y sin saber hacer lado con un canuto. Y eso la gente normal lo ve, la gente normal lo siente, no tienen necesidad de entender de qué es lo que está pasando, ni siquiera de ser fachas. Saben que hay unos que reivindican la remigración y otros que reivindican que todo eso está muy bien, que el derecho a la ocupación es un derecho, que el derecho a la sanidad es universal, que tú no tienes, que se puede emitir, como han hecho los canarios en este momento, emitir una tarjeta universal de sanidad para inmigrantes ilegales, que no tienen no tienen la residencia legal en este país, pero van con una tarjeta sanitaria en un bolsillo. Entonces dices, no hace falta darse mucha cuenta. Eso es lo que les acojona, que se les ha roto el panel de Matrix, se les ha roto porque hay gente que con o sin información política, que con o sin intuición política respecto de lo que leen, ven, oyen y hacen, pero que terminan aparcando en el mismo sitio, diciendo dónde se defienden mis intereses, dónde hay alguien que pretenda hacer algo para acabar con esto. Y terminan aquí. Y claro, aquí ellos sí lo saben, nuestros enemigos sí lo saben, aquí sí van a encontrar una base ideológica, sí van a encontrar una justificación de su intuición, sí van a encontrar lugares donde digan, no, es que esto que a ti te pasa, esto que tú crees, esto que a ti te chirría, no es casualidad, es que existe toda una doctrina que lo garantiza y que lo propone, y otra que nos oponemos. Es que existen planes para poder hacer esto que está pasando, no es casual, y existen quienes seguimos luchando contra esos planes. Y eso les acojona. Claro que les acojona, naturalmente que les acojona. Claro que hay relevo. No sé si hay relevo político, pero sí hay relevo generacional. Hay un relevo generacional que ha dicho, hasta aquí hemos llegado, que ya no hemos más, que ya no podemos más, que ya no se trata de que lo digan los fachas, los verdes, los amarillos, los blancos, que es lo que nos encontramos en casa cada día, cuando vamos a nuestro barrio, cuando vamos a nuestro colegio, cuando vamos a nuestro médico. Y esa es una realidad que es difícilmente parable, difícilmente evitable y sobre todo difícilmente negable, ¿no? Y esta es la realidad. No sé si se me ve. ¿Se me oye, por lo menos? Se te oye, sí, pero se te oye bien, Jesús. Verte se te ve parado, ¿eh? No se te ve a ti, se te ve. Vale, es que no sé qué. Ya te digo que el caso es que luego yo estoy siguiendo el programa por YouTube y bueno, da igual que me mueva o no. Ya sabéis que yo me muevo, y aunque esté ahí. He dejado sobreimpresionada esta imagen ahí a la derecha, o mejor dicho, las dos imágenes. Quiero que Manuel conteste a esto y luego Martín en concreto. Ya habéis mencionado, digamos, a la primera parte de la foto, la parte izquierda, el miedo que tienen con la juventud. La parte derecha la dejan sobreimpresionada porque fue la semana pasada, ya hemos hablado de ello el otro día, pero hay que recordarlo, que no solamente nos insultan, no solamente nos calumnian, no solamente dicen que somos muy peligrosos y se inventan incidentes donde no hubo incidentes y nos acusan de todo lo malo que pueda ocurrir en España, sino que el otro día, como salió un informe del Servicio de Seguridad Nacional en el cual hablaban de posibilidades de atentados en el territorio español, hablaban de la vinculación de, digamos, ese cabreo generalizado que está habiendo en muchos ámbitos de la población
no especificaba si derecha, izquierda y tal, si eso podía incrementar también un riesgo de atentado, riesgo de altercado, riesgo de enfrentamientos, pues en un apartadito, en una sola línea, decían que sí, que tanto por parte de los movimientos de extrema izquierda como por los movimientos de extrema derecha, que es posible que se produjera algún tipo de incidente. Punto. Yo he leído ese informe, por lo menos lo que ha salido en la prensa. Bueno, pues esto lo han utilizado esta gentuza de los medios de comunicación en concreto. Esto es la primera, la cadena que pagamos todos los españoles. Como veréis, alerta ultra, adolescentes, brazo en alto, y abajo alerta ultra, amenaza terrorista, y sale imágenes de la manifestación. Bueno, estamos muy acostumbrados a esto. Estamos, tú Imagenaria, también que ha sufrido, y Martín, que voy a hablar de vosotros dos, que habéis sufrido pues todos los avatares de esta represión democrática, recordemos caso Blanquerna, detenciones, etcétera. Pero es que hay que denunciar, o sea, es que no solamente es que nos insulten, es que relacionan nuestras manifestaciones con terrorismo, una televisión española que está secundando a un gobierno que está en el poder gracias a terroristas. O sea, es que el chiste se cuenta solo, ¿no, Manuel? Bueno, sí, a terroristas y a golpistas y a prófugos y demás. Concretamente ese que sale ahí en la primera, ese es un comisario político directamente de la Moncloa. Es uno que blanquea, por eso, efectivamente, a terroristas, a golpistas, a prófugos, a delincuentes de todo tipo y de todo pelaje. Sí, este es el que ejerce ahora en la primera, pues eso, de comisario de información de la Moncloa. Este es el que blanquea las distintas checas que tiene el PSOE y sus adláteres separatistas e independentistas. Este comisario se permite lujos, y en ese titular que hay, de comparar la manifestación nuestra pues con manifestaciones como las que han hecho los batasunos a lo largo de la historia, y que a él le debe hacer mucha gracia, o los separatistas quemando Barcelona y media Cataluña en su momento, o haciendo referéndum ilegales, saltándose todas las leyes a la torera, para luego terminar siendo indultados por el comisario mayor de la justicia, del mayor tribunal popular que hay en este país, que es el Tribunal Constitucional. Pues sí, se permiten todo ese tipo de lujos. La batalla, Jesús, nosotros la damos a todos los niveles que podemos, también en los tribunales de justicia, pero como comprenderás, ni es fácil ni es sencillo, y en la mayor parte de las ocasiones pues no nos dan la razón, porque claro, tienen colocado ahí sus piezas del ajedrez, y es cada día más evidente, como decía Martín, por esa colonización de las instituciones que llevan muchos años haciendo con cierto descaro, pero ahora ya sin ningún tipo de careta y a tumba abierta y con total destape. Vamos, no les importa absolutamente nada utilizar a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, a la abogacía del Estado y a la madre que los parió, sin ningún tipo de problema, contra lo que consideran sus adversarios políticos. No, los adversarios en cuanto a aquellos que podemos sacar los pies del tiesto, porque lo que queremos es derribar al régimen. Y en ese utilizar ese tipo de peones, Jesús, ahí están a partir un piñón, por supuesto el PSOE y sus socios, y el PP y los suyos. Claro, no hay que recordar que de las mayores épocas de represión que hemos sufrido los falangistas y los patriotas en general ha sido por parte de la derecha cobarde y corrupta de este país, por parte del Partido Popular o la Alianza Popular y sus amigos conservadores de la policía, de la fiscalía o de los jueces. O sea, nada que no hayamos visto en el PP lo estamos viendo ahora con el PSOE. Es verdad que ya a tumba abierta. Ellos ya quieren acabar con absolutamente todo, y por eso a través de leyes como las de memoria democrática quieren directamente ilegalizarnos, quieren acabar con nuestra actividad en la calle, quieren que ni siquiera utilicemos medios como este que estamos haciendo ahora de Internet para intentar propagar nuestras ideas, y por supuesto sin tener ningún tipo de derecho a réplica a noticias de esas como la que el pájaro, es el chequista ese de la primera, ponía en el titular en la televisión que efectivamente pagamos todos. Al fin y al cabo, todas las televisiones, Jesús, las pagamos todos, porque si no es de una manera o de otra, al grupo de las 3 Media o al de Telecinco, al de la 4, al final, igual que las televisiones autonómicas, las terminamos pagando todos para que hagan el efecto que hacen y sirvan al dueño, que es el que les riega con millones y millones todos los años, Jesús. Yo, que he pedido decenas, casi centenas de actos desde hace 40 años en España, hemos visto cómo nos han cercenado nuestros derechos, los derechos tan fundamentales que ellos dicen, a la reunión, a la manifestación, a las libertades públicas y demás. Cuando hablamos de los falangistas, se lo han pasado por el mismísimo foro de sus caprichos. Aquí la gente convoca manifestaciones por las redes sin ningún tipo de permiso y las hacen con total normalidad. Da igual quiénes sean los que lo convoquen,
queman lo que tengan que quemar y tampoco pasa absolutamente nada, no hay ni un detenido, ni un identificado y por supuesto ni un condenado. Eso sí, si salimos los falangistas y otros patriotas como salimos durante muchos días consecutivos frente a esa cueva de traidores, de drogadictos y de puteros que es la calle Ferraz de Madrid, donde está la sede del PSOE, pues bueno, ya sabéis todos y lo hemos sufrido los tres que estamos aquí hoy en el programa, lo que es la represión policial, la represión bastarda por parte de aquellos que debían de combatir precisamente el delito y de que lejos de hacerlo, pues sirven a la mano que les da de comer y les da la palmadita en la espalda, buscando unos beneficios y unos nombramientos, unos ascensos en su carrera que la verdad que tienen poco que ver con la decencia y con el servir a los ciudadanos y a los españoles y al país que deberían de representar y que hace muchos años ya lamentablemente dejaron de representar. Da igual cuál fuera, Jesús, el color de su uniforme, el que les paga el sueldo a final de mes. Martín, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que hay que insistir en algo que es muy grave, ¿no? Y es que es verdad que todas las televisiones y todos los medios los pagamos nosotros, sí, pero unos los pagamos voluntariamente y otros por cojones. Unos decidimos que atendemos a sus programas y que nos tragamos sus publicidades y que permitimos, por tanto, la financiación privada de ese tipo de campañas, y otros, eso no se nos puede olvidar, como la televisión pública, se han convertido en un vertedero de unas dimensiones nunca antes alcanzadas. Mira que siempre ha sido un vertedero, mira que todos los poderes públicos han querido siempre convertir la televisión española en su vocero personal, pero el nivel actual raya con yo no sé con qué, pues, pero con el Pravda, ¿no? con la publicidad institucional soviética, ¿no? Pero es que hay una cosa que es importante y que no se les puede olvidar a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue habitualmente. La televisión española, que era un ente público, que era y es un ente público, que se financia 100% del Estado, tenía durante años la obligación de ser un ente autónomo, en el sentido de vender o competir con el mercado, pues con publicidad, con recursos propios, es decir, tener una gestión del gasto que hiciera de aquel ente un mecanismo que permitiera su sostenibilidad, ¿no? Nunca ocurrió. O sea, la televisión española fue siempre deficitaria. ¿Y por qué era deficitaria? Porque está compuesta por funcionarios públicos al final. Está compuesta por gente que no atiende a las leyes del mercado y que no atiende a la hora de decir: tengo que ganar tanto dinero para poder comprar tantos productos, sean los productos los profesionales, sean los productos cualquier otra cosa. Entonces, como llegaron a esa conclusión, decidieron hacer un cambio y dijeron: no, es que la televisión pública es un servicio, es un centro de coste. Y como es un centro de coste, vamos a quitar la publicidad, vamos a que nadie nos juzgue por nuestra gestión empresarial y vamos a hacer que solo tenga costes y no tenga ingresos. Porque los ingresos los pone el presupuesto general del Estado. Ya nadie va a venir a decirme que Televisión Española es deficitaria, porque claro que es deficitaria, es un gasto. Es como decirme que la seguridad social es deficitaria. Ese venía a ser su discurso, ¿no? Es decir, la seguridad social es deficitaria en la medida en que los ingresos y los gastos no están relacionados, porque tú tienes obligaciones de gasto que van más allá de dónde están los ingresos. Y si falta dinero, pues ya te los pedirán otra vez por la vía impositiva o por la vía recaudatoria. Pues Televisión hicieron lo mismo, pero con una diferencia. Mientras tú haces eso con la seguridad social, se supone que para atender prestaciones sociales, problemas del paro, problemas médicos, campañas médicas, campañas de lo que sea, la televisión española no lo hace para eso. La televisión española se permite el lujo de contratar por 14 millones de euros a una especie de cómico, un supuesto cómico, para acordarse de tus muertos y de los míos. Y no contentos con esos, como no terminan de cogerle el rollito al broncano de las narices, pues se contratan al Buenafuente y le meten otros 14 millones o los que sean. Ya no tengo la lista de las contrataciones de Televisión Española. Y no solo eso, y además van a servicios en los que dicen: no, vamos a pelear o vamos a competir con servicios como el fútbol del mundialito, y compiten con el fútbol del mundialito porque como es tu dinero y es el mío, pues entonces ellos se deciden qué servicios y qué cosas. Y la televisión pública, señor mío, si fuera de verdad una televisión pública y un servicio público, tendría que establecer unos criterios que serían prácticamente darme el tiempo. Ya ni eso.
Porque si me dan el tiempo con criterios de cambio climático, donde antes ponía 29 grados y un sol amarillo precioso, hoy ponen 29 grados y España incendiada diciendo y un rojo del carajo diciendo que vamos a sucumbir todos y que vamos todos a morir. O sea que ya ni para el tiempo me sirve. Porque para las noticias, para la información, si no es un tema del boletín oficial del Estado o algo similar, no me hacen falta los cintoras que me insulten, no me hacen falta las Susanas Gris, ¿cómo se llama esta? La que he mencionado antes, la Silvia Echorrondo. La Silvia Echorrondo. No me hace falta ninguno de estos. Solo faltaría que yo tuviera que pagar, que tú y yo y todos los que estamos aquí tuviéramos que estar pagando a esta gentuza para que cada día nos insulten, nos vapulen, nos persigan, nos llamen criminales, asesinos y terroristas, que es lo que ha puesto en televisión aquel individuo que acabas de poner hace un momento. Pero nadie se da cuenta, ¿no? Has pasado desapercibido. Es que la televisión. ¿Pero cómo la televisión? Es la televisión que pagas tú y que pago yo, imbécil. Es la televisión que pagas tú y que pago yo, la que se permite el lujo de llamarme amenaza terrorista o la que se permite el lujo de decir que los adolescentes brazo en alto que son muy peligrosos. Esos con los que tú pagas. Y se hace con la libertad. Ha habido alguien que ha escrito hoy hace un momento que todos los servicios públicos son deficitarios. Claro que todos los servicios públicos son deficitarios. Lo que no hacen es competir. Lo que no hacen es ponerse a competir en productos con los terceros. Es deficitario el transporte porque tiene que ser deficitario el transporte. Porque el transporte es un servicio público que tiene que llegar a todo el mundo. Pero es que ese es el que no es. Es que cuando tienes que tener un servicio público como la red eléctrica, que tendría que ocuparse de dar servicio de eléctrico a toda España, la lideresa de ese proyecto gasta 500.000 euros o gana 500.000 euros al año y se privatiza. Y se pone al 20% en manos españolas y al 80% en manos de terceros. Casualmente eso sí se privatiza. Como se han privatizado todas y cada una de las compañías eléctricas que hoy están en manos de cataríes, de cubaitíes y de extranjeros en general. Como se ha privatizado la Telefónica de España y se ha puesto en manos inglesas, como se ha privatizado y lo que no se privatiza, como por ejemplo Televisión Española o Correos, es porque tiene una función pública que cumplir, una función política que cumplir, la función que ellos quieren darse, la función de la propaganda, la función de la manipulación, la función, como estamos viendo estos días con la fontanera de la Moncloa, la función de cogernos a todos por las pelotas, de cambiar la intención de voto de los borregos, de que si todavía por muy borregos que sean no han acertado con la fórmula, ya te lo cambio yo en una urna detrás de una cortina, y por eso no hemos terminado de pulirnos las grandes deficitarias como el Correos o como Televisión. Si no tuvieran una utilidad, también las habríamos vendido, también habríamos hecho caja y seguiríamos haciendo lo que hacen con las demás. Pero es con Televisión Española con la que se quedan, para poder seguirnos manipulando, insultando y persiguiendo. Pues que lo sepamos todos, están haciéndolo encima, están meándose encima de nosotros, estamos meándose encima de nosotros y nosotros pagando obligatoriamente para que nos meen encima. Esta es la realidad. Y todos muy felices porque Broncano dice no sé qué pollada, invita a los demás a decir que cuánto dinero ganan y que cuántos polvos echan al día a sus invitados. Y eso, por lo visto, a 14 millones de euros al año es lo que tenemos que pagar los españoles como un servicio público. Bueno, pues a veces, por eso pasan las cosas que pasan, hay veces que la gente se ha cansado, que ya no quieren eso, que ya no ven televisión, que un vídeo de Vito Quiles el otro día, que no es que sea santo mi devoción, entrevistando en Valencia al miserable de Ábalos, tiene 3 millones de visualizaciones y que nuestra intervención en una manifestación un viernes tiene 275.000 visualizaciones, y ya las quisieran para sí todos estos miserables, y por eso las persiguen, y por eso las bajan, y por eso las cierran, y por eso nos explican hoy a Beltrán en Dongo, no sé si lo habéis leído, le han calzado, no sé si han sido 2.800 o 28.000, no sé qué, una barbaridad de euros. ¿Sabéis por qué? Por las manifestaciones de Ferraz. Alguien que se supone que estaba haciendo un servicio periodístico, y digo lo mismo, yo tengo una relación personal con Beltrán Endongo que no es ni buena ni mala ni regular. Le veo, me siento con él, comparto y me parece un tío muy aguerrido en lo que hace y simpático en el desarrollo de su profesión. Pero ¿cómo puede haber nadie que firme una multa para un tipo que está haciendo su trabajo como periodista, tratando de involucrarlo en no sé qué actos de Ferraz, cuando los únicos bestias que ha habido en Ferraz han sido precisamente los hombres del hoy procesado delegado del gobierno?
Porque hoy sí está procesado el delegado del gobierno, o sea, ese que mandaba, ese que daba órdenes, ese que prohíbe, ese que está impidiendo una manifestación de otros grupos patrióticos estos días, esos animales con uniforme sí que repartían leches a punta pala, sí que nos aplastaban por encima y nos gaseaban por encima, pero resulta que el que le cascan una multa es a un disidente, ¿no? A un periodista incómodo, a alguien de esos que quieren expulsar del Congreso. Bueno, pues claro que merece la pena recordarlo e insistir. Claro que es importante explicar que eso está haciéndose con nosotros, con nuestra gente y con nuestros medios, y que se está haciendo por encima de nosotros y que a pesar de todo no les sale bien. Pues así es. He puesto... No sé, ¿se me oye doble? No, Sí, se te oye bien. Sí, ¿se me oye 2 veces? No, bien. No, vale, perfecto. Es que me he tenido que salir y entrar por otro sitio para poder seguir haciendo el programa. Entonces, yo sí me oigo 2 veces, pero con tal de que no me oigáis 2 veces vosotros y los oyentes es suficiente. He puesto unas imágenes que voy a poner aquí otra vez y es. Creo que ya lo estáis viendo. Aún no. No, es que, bueno, sí, nada. Ya paso de poner más diapositivas porque veo que me está haciendo la puñeta la plataforma hoy. Es una imagen precisamente relacionada con una reunión que va a haber entre mandos policiales y mandos de empresas privadas de seguridad para hablar lo malo que es el odio y las medidas que tienen que tomar. Así lo hemos visto durante un poquito ahí, Jesús. Sí, pues ahora no lo puedo... No sé ahí si... está. Eso. Ahora. Sí. Vale. Pues ahí he puesto sombreado en negro precisamente los nombres de las personas que van a hacer, que son personas públicas, con lo cual, pero me he querido curar en salud y no he querido que se vieran los nombres. Sí que os puedo decir que, por supuesto, en esta reunión va a estar el fiscal del odio, nuestro amigo Miguel Ángel Ávila. De esto se gasta nuestro dinero. Esto es lo que emplean los medios públicos, en reunir a policías y con empresas privadas para decir que hay un peligro latente relacionado con la intolerancia y con el odio y que hay que hacer lo que cuentan en esta reunión, dirán la manera de perseguirlo y una de ellas, pues obviamente, sea cerrar estos canales, evidentemente. Lo he querido decir como apunte, nos ha llegado a nosotros a la redacción de La Hora del Café y ya veremos en qué desembocan todas estas cosas, pero para que veáis que nos dan puntadas sin hilo. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema que está íntimamente relacionado con la manifestación del otro día nuestra de la remigración, porque hemos visto lo que ha pasado en Francia. No tengo que extenderme en lo que ha ocurrido, lo habéis visto en los informativos, seáis futboleros o no, seáis aficionados a ver telediario o no, pues ya sabéis que en París en concreto, después de una celebración supuestamente futbolística, ha habido, unos dicen 2 y otros hasta 3 muertos, ha habido unos 300 heridos, más de 500 detenidos, cientos de coches quemados, tiendas de todo tipo destrozadas. Iban a celebrar una victoria y se han llevado pues todo lo que han pillado precisamente de las tiendas más caras de París. Y no las han intentado vender como eso, una celebración futbolística, que malos son los ultras, que mala gente ahí relacionada con el mundo del fútbol, ocultando, que se veían en las imágenes, que la inmensa mayoría de los que estaban haciendo todo esto eran ni más ni menos que los de siempre, eran los nuevos europeos. En Francia hay algunos que llevan 2 o 3 generaciones, con lo cual se puede llamar, entre comillas, europeos, porque ya viven en Europa, residen allí, roban allí, violan allí, asesinan allí. Y han intentado ocultar ese trasfondo que todos sabemos que es el fundamental. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? Y seguro que hay la próxima, si no es un tema futbolístico, será otro, pero harán absolutamente lo mismo y otra vez la prensa intentará silenciarlo. Vamos a acabar con este tema, Manuel. Más de lo mismo, pero también hay que denunciarlo, ¿no? Sí, Jesús, porque además supongo en esas conferencias sobre el odio que van a impartir policías y fiscales del odio, por supuesto, el odio va a ir siempre en la dirección que todos entendemos, ¿verdad? Eso está más claro que el agua. Y que no va a tener absolutamente nada que ver en ir contra los que han provocado efectivamente esos disturbios, que son unos más en París, como son en Bruselas, en Berlín o en Londres, Jesús. Es que hay que quitarse la careta. O sea, lo hacen los mismos de siempre.
son todos esos ilegales, todos esos que pretenden cambiar la población autóctona europea por otra población venida de más allá de Europa, tanto de África como de Asia, y que están intentando imponernos por las buenas y sobre todo por las malas, por su cultura, la cultura de la violencia, la cultura de la muerte, la cultura de pasarnos por encima literalmente. Quien conozca París un poco sabe que directamente es un gueto gigantesco, como lo es Bruselas, lo es en Berlín o lo es Londres y otras ciudades europeas. Es que no hay nada que esconder, es que hay sitios en Francia que directamente la policía no puede ni entrar, se ve totalmente desbordada, como ha pasado en la presunta celebración, que no ha sido tal, del otro día de la Copa de Europa del Paris Saint-Germain. Pero es que precisamente contra este tipo de actitudes, de guetos y de perder el control de las calles de nuestras ciudades, me refiero a las españolas y la del resto de países de Europa, es contra lo que hacíamos en la última manifestación. Pero claro, el delegado del gobierno y sobre todo la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendieron que era mejor no provocar, pobrecitos, a los violentos, mejor no provocar a los ilegales, mejor no provocar a los que roban, violan, matan, asesinan y provocan incidentes de todo tipo, y entonces que era mejor que los falangistas nos diéramos con un canto en los dientes porque, gracias a Dios, nos dejaban llegar hasta la plaza de Jacinto Benavente, ni siquiera la plaza, nos dejaban llegar hasta la calle de Carretas. Pues bien, esto es lo que hay, esto es contra lo que tenemos que luchar y hay que decirlo bien alto y bien claro, porque esto es exactamente, esto es lo que está pasando día a día en Europa, Jesús. Y esto es lo que hay que denunciar y no nos van a callar, por mucho que nos quieran denunciar en complejos policiales como en el que se va a dar esas charlas sobre el tema del odio y que esa charla la vayan a dar comisarios políticos, comisarios de policía y comisarios políticos dependientes de la Fiscalía del Odio a los que todos conocemos, porque algunos viejos militantes precisamente comunistas, que no sé cómo no se les cae la puñetera cara de puta vergüenza, son los que nos persiguen, nos enjuician, nos condenan y nos encarcelan, por supuesto, y nos aporrean, a poder ser. Así es. Martín, antes de que contestes, si alguno no sabe la imagen de la derecha que es, porque no se ve muy bien, porque la está tapando un maldito invasor, es la imagen de la que es ya Santa Juana de Arco, que es un símbolo para Francia, para el catolicismo, para su independencia como nación, su identidad nacional. Es decir, que tampoco es baladí que esa gente se subiera a esa estatua en la celebración. Martín, comenta lo que quieras. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Tenemos 20 ayuntamientos importantes de las 20 ciudades más importantes de Inglaterra en manos extranjeras, que han accedido al poder mediante su maravilloso sistema democrático. Tenemos estas representaciones de ciudades donde, como dicen algunos, si entras por el norte, no sabes si estás entrando por el norte de la ciudad, como es París, no sabes si estás entrando en París o estás entrando en Togo, o sabe Dios en qué República Democrática del Congo. Tenemos en Barcelona, como decía hace un rato, tenemos una situación que no queremos, o la de Murcia, que también mencionaba y que es muy grave y que es en el campo, no tiene por qué ser hablo de las plantaciones y de las zonas, plantaciones que por otro lado siguen compitiendo con la naranja marroquí, con la patata marroquí, con la patata israelí, mejor dicho, con la naranja marroquí y con el tomate de cualquier otro sitio, ¿no? Pero que todavía les da para que no solamente no nos compren nuestro producto y se cubran la tierra, sino que además quien lo trabaja, porque por eso pueden seguir haciéndolo, son estos que han convertido en absolutos guetos las ciudades, campos y territorios de España, de Francia, de Inglaterra o de donde sea. Bueno, los datos están ahí, los datos son objetivos. Los datos de delincuencia, los datos de violaciones, los datos de presos, los datos de riesgo, son objetivos. Son objetivos. Esto no es un invento, no es que los fachas estos de los adolescentes terroristas que dice el Cintora o cualquiera de estos. No, son hechos objetivos y datos objetivos. Y si no nos queremos dar cuenta de eso y no le queremos poner freno a eso, pues vamos a tener un problema grave, porque estos problemas se resuelven siempre de la misma manera, y porque además los que se suben a la estatua de la Santa Juana de Arco no son personas que tengan la costumbre de dialogar y de establecer mecanismos de convivencia. Es más, hemos conocido
recientemente cómo en dependencias, o sea, en organizaciones policiales en Francia han determinado que existe un plan preestablecido de conquista de las instituciones, de sustitución de la ley actual por la Sharia y que hay un plan que se lleva ejecutando desde hace años. Eso es lo que estamos viviendo y parece que no nos diéramos cuenta. Bueno, gracias a Dios, como digo, hay un momento en que la gente y la juventud ya no puede soportarlo más. Esto es una evidencia. Esto lo están viendo, esto lo están viviendo y esto no se lo tienen que contar y no les importa si eso es llamarles. Yo cada día veo más personajes en el sentido de su peculiar aspecto, ¿no? De artistas, de chavales, de gente por la calle, de esos que les hacen micrófonos, les ponen micrófonos por delante y les preguntan, que sueltan las respuestas más peregrinas que no esperaba el entrevistador, ¿no? Y que van desde a quién van a votar hasta quién están hasta los huevos. Y están hasta los huevos de todo esto. Están hasta los huevos de todo esto. Ellos sabrán. Yo lo único que digo es que esos mismos individuos, hace un rato, y de verdad que no me acuerdo cómo se llama la organización, pero me consta que es una organización de esas que podemos considerar patrióticas. No son falangistas. Núcleo Nacional, Martín. Pero no es Núcleo el que está intentando lo de los MENAs, ¿no? Está intentando ir al centro Hortaleza y se lo han denegado, es Núcleo Nacional. Es Núcleo Nacional. Bueno, pues Núcleo Nacional. Mira, mejor me lo pones, porque entonces en eso sí que hay algunos falangistas. Probablemente no de afiliación y no de referencia, pero sí de conocimiento o de pensamiento, ¿no? Por lo menos una parte, porque como digo, son gente que en muchos casos pues tienen la juventud suficiente como para no tener la formación adecuada todavía, pero están en ese ámbito. Oye, y se quedan tan frescos prohibiéndoles un acto, pero no ya no necesitan utilizar lo único que la ley les permitiría, que es decir eso que contaba Manolo hace un momento, de no, porque dicen que si provocar, que si no provocar. No. El individuo que se lo prohíbe, el delegado del gobierno que se lo prohíbe, se permite hacer el lujo de un alegato ideológico. Es que hay que impedir este discurso, es que hay que impedir el discurso de odio, es que hay que impedir el discurso no sé qué. Pero ¿quién coño le ha dado a usted vela en este entierro? ¿Pero quién le ha dicho a usted que tiene esos poderes para impedir el derecho de manifestación? Que el derecho de manifestación es al revés, que yo le comunico lo que voy a hacer y usted me lo prohíbe por razones de orden público, no por razones de orden ideológico, que no va así. Pero no pasa nada. Yo no sé lo que van a hacer los del núcleo. Espero que lo traten de defender en los tribunales, porque no es sostenible. O sea, porque el argumento no es sostenible, pero es que a ellos les da igual. Es que a ellos les da igual. Les da igual. Es más, el núcleo ha anunciado, hasta donde yo he leído, no sé si mantienen la tesis, que van a seguir acudiendo con o sin permiso. Y es que es lo que termina pasando. Que cuando estás hasta las pelotas, no necesitas permiso de nadie. No necesitas permiso de nadie. Cuando no aguantas más y no tienes nada más que perder, no necesitas permiso de nadie. Y esto es lo que se van a encontrar, ¿no? Esto es lo que estamos a punto de entrar, en ese ciclo en el que estamos a punto de entrar, de que no tenga solución. Ya lo hemos vivido, en nuestra corta historia. Sí. Ya hemos vivido esto. Sí. Estas cosas se han vivido y pasan cuando no hay salida, cuando ya no queda más remedio que decir no puedo más. Pues ellos sabrán lo que hacen. Igual terminan dándole la razón a sus titulares diciendo aquello de que qué peligrosos son. Igual sí consiguen hacer de esos jóvenes auténticos peligros públicos con respecto a sus mierdas y a sus intereses corruptos, ¿no? A lo mejor están haciendo una fábrica de peligrosos. Sí. Nos vamos a tener que ir ya y vamos a acabar precisamente, como siempre, anunciando los viernes culturales, pero también quiero, aparte de dar las gracias a todos los que están poniendo centenares de mensajes y he dejado de porque se bloqueaba la plataforma de poner los mensajes, disculpadme, están visibles en los canales en los cuales lo habéis puesto. También quiero desear suerte a todos aquellos jóvenes que o bien están acabando el curso en estas fechas o bien incluso se están examinando de lo que antes se llamaba selectividad, ahora se llama PAU, antes se llamaba con V, otra con B. Suerte a todos vosotros y como bien ha dicho CEU estos días, cuando acabe el curso ya sabéis lo que hay que hacer, organizarse para el curso que viene y no solamente hablo del curso académico. Y también agradecer a la camarada Estefanía que está haciendo esos pildorazos de cortar estos programas y los estamos moviendo por redes sociales, que está haciendo que estemos llegando precisamente a muchos jóvenes que antes no llegábamos por nuestros canales habituales, ahora por Instagram, por TikTok, aparte de por donde estábamos
Twitter, Facebook, Telegram, etcétera, pues estamos llegando a mucha más gente y es de agradecer. Y decía que voy a poner el cartel de los viernes culturales y nos vamos. Si soy capaz, ya digo que estoy teniendo un problema, que estoy perdiendo 3 kilos en este programa. Aquí lo tengo. La presentación de un libro se llama Juventud Allanada. El autor es César Martín de Irene, el prólogo es de Carlos Paz y el subtítulo del libro es Democracia moderna y sociedad visual como antivalor. Juventud Allanada, muy apropiado, hemos estado mencionando sobre todo en la última parte del programa. Va a ser este viernes 6 de junio a las 8 de la tarde en la sede nacional de la Hermandad de la Vieja Guardia, dentro de nuestros viernes culturales, que además, hoy está hablando con al desierto, todavía queda un viernes cultural más antes de echar el cierre veraniego. Nos vamos a ir, Manuel. ¿Algo que apuntar? Nada más, Jesús. Yo me he despachado a gusto ya hoy. Me bajo a mi segundo deber de la tarde. Muy bien. Que viene a Vieja Guardia. Muchas gracias, que estás muy liado. Salte si quieres ya. No, vale. Yo. Gracias, Martín, como siempre. Gracias, Jesús. Un abrazo, jefe. Arriba España, ¿no? Y ya digo, algún día os comentaré lo difícil que ha sido este programa oyéndome a mí 2 veces, pero si quitaba la otra sesión, se cortaba. Entonces, lo he hecho como he podido. Martín, muchas gracias a ti también. Y aunque ya estamos despachado, pues te querías añadir ahí antes de irnos a... No, simplemente que ya me parece que yo ya sí he terminado esta temporada. No creo que yo pueda volver próximo. No sé cuándo hemos dicho que acabamos, pero... A primeros de julio. De primeros de julio, pues difícilmente, pero bueno, pero ahí estaremos a la vuelta en todo caso. Así que yo sí aprovecho para despedirme de este martes, porque ya digo que a partir de ahora tengo un agendón súper complicado y no creo que me quede un minuto. Así que un saludo a todos y un abrazo grande y por supuesto un arriba España para todos nosotros. Precisamente me han comentado los jóvenes que estas últimas semanas no han podido participar, salvo vídeos esporádicos, que cuando acabaran sus exámenes, sus EBAUs y demás, se incorporarían a la hora del café. Les estoy esperando como agua de mayo, aunque sea sol de junio. Y porque además hablar sobre los jóvenes sin estar los jóvenes presentes, pues me parecía un poquito de boomers, como lo llaman ellos. Así que nada. Nos vamos a despedir y pidiéndoos a todos que por favor echéis una mano en la difusión de este programa. Sé que lo estáis haciendo y por eso estamos creciendo cada vez más. Y nos despedimos con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.